El 3% de personas que logran manifestar como Neville Goddard lo llamaba, justamente hace esto. En este video vamos a analizar 214 casos de personas que realmente asumieron. Ahora bien, esto está basado en un experimento, una investigación de una colega brasilera que vive en Hawái, así que realmente es bastante profundo y espero que realmente lo entiendas. Bien, en este día, este análisis se hizo sobre 214 casos de personas que evidentemente hackearon su realidad. Deportistas, políticos, famosos, cantantes, personas que se dedican al mundo del entretenimiento, etc. Había algo muy interesante. El 97% de las personas hoy en día que suelen hacer las cosas de manifestación fracasan porque dependen constantemente de técnicas superficiales. Las técnicas, si se usan como herramientas, son útiles, pero cuando las ves como muletillas, realmente no te aportan nada y por ende no te permiten cambiar tu realidad. El 3%, y por eso justamente el título del video, cruzan al otro lado. Es decir, que empiezan a entender bien los principios filosóficos de Neville, de la ley de la asunción, para realmente hacer algún cambio en su realidad. Físico, financiero, de pareja, etc. El 97% hizo tableros de visión. Repitió afirmaciones y adivina qué pasa para los adictos de las herramientas técnicas. Solamente cuando te vuelves adicto a ello, que usualmente terminas fracasando. El 3% hizo algo muy incómodo realmente, y es que hicieron exactamente lo mismo 193 personas de estas 214 que fueron analizadas. Si te parece interesante todo este tema de la investigación, justamente en este video te la voy a desmenuzar, así que quédate. Antes de iniciar, como siempre digo, tienes la mentoría Fénix 1 a 1 para trabajar conmigo de la mano y ayudarte a cambiar tu realidad de los cimientos mismos. Y me presento como siempre, mi nombre es Asmed, economista, nutricionista, magíster en coaching nutricional, trader pro hace más de 7 años y una persona que logró vencer un trastorno de pánico y de ansiedad sin píldoras mágicas. Bien, vamos a hablar justamente de este tema porque es muy importante que las personas vean referencias mundiales. Aquí alguna vez he hablado de Ilia Topuria, alguno que otra persona que se dedica al mundo del entretenimiento, también hablé sobre Ali, en fin, he puesto algunos ejemplos, pero en este caso vamos a hablar de patrones promedio que tienen estas personas que realmente uno puede entender del por qué terminan haciendo algo y lo sumamos en muchas personas y vemos algún patrón de comportamiento que se repite cuando realmente manifiestan de forma correcta. Así que el momento en que tomas una decisión brillante, ¿cómo repetir 500 veces una afirmación mientras te mueres de ansiedad? Y este ciclo es un ciclo bastante triste. ¿Por qué? Primero, ciclo de ansiedad mecanizado. Esta es la figura, esta es la imagen que tienes. El ciclo de ansiedad de aquel que está buscando constantemente el deseo sin asumir, que lo ve desde lo lejano y lo imagina. Adivina qué pasa, que cuando tú deseas de forma desesperada y ansiosa, le estás diciendo a la existencia de tu estado interno es: aún no soy eso. Por ende, no tienes ninguna virtud de identidad de esa persona que quieres llegar a ser. Tienes carencias, creencias limitantes, miedos escondidos, entre otras cosas que realmente no te permiten sumar. Entonces, el objetivo está fuera del alcance. Esa zanahoria mágica que tú ves ahí arriba, puedes correr todo lo que sea, pero adivina qué va a pasar. Esa rueda va a seguir girando y tú nunca vas a llegar a alcanzarla, porque el objetivo está en un lugar que realmente no alcanzas. Y esta unidad de procesamiento se llama subconsciente. Si tú permites que en el subconsciente haya una asunción de duda, de incertidumbre, de inexistencia, no vas a ser capaz de cambiar nada. Si miras tu deseo como algo que está solamente allá en el futuro, tu subconsciente grita la señal más fuerte posible: separación. Y por ende, estás fabricando carencia. Bien, la ley de la atracción, sí, algunos la pueden hablar de forma correcta, inteligente y evidentemente existe. Sin embargo, es el empleado. La ley de la asunción en el mundo de las leyes universales es el CEO o director ejecutivo. Es una metáfora simple para decirte que la ley de la atracción, aunque exista, termina siendo solamente un empleado más de la ley de la asunción. Ahora, la ilusión, ¿cuál sería? El falso modelo o el modelo que realmente no tiene mucha utilidad. Pensamientos positivos atraen cosas. Entonces, si yo soy positivo, me quedo viendo al vision board, al tablero, al espejo y de repente el universo mágicamente con un iPhone dorado sagrado me manda todo lo que yo le pida. Ay, quiero un carro, ay, quiero algo, y de repente tú estás en la cama, obeso, rascándote la panza, esperando que solamente con afirmar el mundo te dé lo que tú quieras. Y el problema es que mucha gente llega a estos videos a veces como hater, que dicen: hey, pero yo sí creo en la magia, yo sí creo que puedo cambiar mi vida simplemente diciendo. Y la mayoría de personas que se quedan en esta forma, si llegan a cambiar será por fricción, no porque realmente hicieron un cambio de manifestación, convertir lo invisible
en lo visible. Entonces, el pensamiento positivo atrae cosas. Esto es una ilusión y es completamente falso. ¿Cuál es entonces la mecánica real, la que funciona? Es una identidad subconsciente que en últimas la Neville la llamaba el estado, que eso te permite filtrar tu realidad. Esa es la mecánica en la que tenemos que centrarnos, no en la ilusión de que simplemente cambiando un pensamiento, algo que solamente está un microsegundo, ya mágicamente nuestra realidad va a cambiar la existencia. No atraes lo que quieres ni tampoco lo que afirmas por 20 minutos. Si así fuera, entonces todo mundo que desea algo le llegaría de la noche a la mañana. Deseo un chocorramo, deseo de repente aquí que haya lo que sea, pues llegaría. Pero la vida no sucede de esa forma mágica, ni siquiera en Harry Potter o en alguna serie de anime sucede de esa forma. Atraes lo que eres durante las 23 y 40 minutos restantes de aquello que has asumido como identidad. Ahora, tu mente lógica no es tu amiga. Yo entiendo, mira, yo he tenido alumnos que son abogados, yo soy economista, soy nutricionista basado en ciencia, me encanta la ciencia. Evidentemente entiendo que la gente pueda ser racional. Yo duré más de 10 años siendo antiteísta. Alguien que no cree en Dios y que adicionalmente está en contra de digamos, el tema de la religión y el tema de la palabra de Dios, como sea. Luego lo hablaremos en otro video. Ojo, tu mente lógica no es tu amiga, es el guardia de la prisión. ¿Qué significa? El subconsciente son estas puertas maravillosas que se suelen abrir de noche o en algunos momentos de meditación profunda. Sin embargo, hay un guardia que se llama la mente lógica, la racional, la que te sirvió para graduarte de esa carrera matemática, por ejemplo. Lo malo es que esta mente lógica, pues la verdad dice, ese pensamiento no va a entrar a mí. Hay coherencia con tu pasado y por ende no va a permitir que una nueva asunción, una nueva identidad que se basa en la creencia de la asunción, cuando la realidad dice lo contrario, pues usualmente no la va a dejar entrar. Querer sentir que es posible antes de asumir es una trampa, porque para cruzar vas a tener que estar dispuesto a parecer completamente loco para tu propio cerebro. Evidentemente, cuando eliminas una identidad de mierda que ha asumido lo que realmente no quieres, tienes que hacer algo distinto. No me acuerdo si era Albert Einstein o cuál científico decía esto, pero si quieres resultados distintos, debes probar cosas distintas. Si te quedas haciendo lo mismo, no esperes resultados distintos. Ay, es que mi cuerpo no cambia. Sigues repitiendo la misma rutina, la misma dieta, el mismo entrenamiento, todo igual. Pues evidentemente no va a cambiar nada, ¿no? Bien. ¿Qué hacemos entonces? ¿Pensar desde el fin o pensar en el fin? Son dos formas de pensar completamente diferentes, ¿no? Neville lo hablaba como think from the end o not of it. ¿Qué significa esto? Es la diferencia exacta entre babear frente a la vitrina en tu casa, en la silla de tu mansión, y estar sentado en el sofá de tu nueva casa. Bien, ¿qué significa esto? Cuando me refería a vitrina, me imaginaba la vitrina y sentado viendo la visualización que tienes, ¿no? Esta película mágica que suele hacerse la gente. Ahora, el pensar desde el fin es encarnar y asumir y habitar el estado del ser de aquel que ya vive en la casa. Si te fijas, está con la taza de café, sintiendo el aroma, fingiéndolo, aunque lo llames mentira desde el principio porque va a haber fricción, no importa, pero sentir, asumir y que encarne sentimientos, sensaciones, emociones, ideas incluso desde ese punto de vista y no pensar en el fin, que sería por ejemplo aquel que hace que desde afuera, con binoculares, observa la casa de sus sueños. Entonces cuando la observas, deseas, hay carencia, hay anhelo y por ende estás asumiendo que no te pertenece. Pero cuando piensas desde el fin, es justamente lo contrario. En vez de observarla a lo lejano, habitas que ya estás dentro de ella. Bien, ojo, el cuerpo recuerda mucho antes que la mente. ¿Qué significa esto? La saturación. No hay nada más importante en este promedio de personas. Las 193 personas hacían prácticamente el mismo patrón. Justamente hacían saturación de asunción de su identidad nueva. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, esta chica brasilera que te cuento justamente pasaba 8 horas de radio de Hawái en la oficina. Viendo, escuchando, sintiendo, imaginándose aromas, pero no viendo no viendo hacia, sino desde Hawái. Sintiéndolo, pensando que ya estaba ahí, imaginándolo y por ende asumiendo su asunción completa. Al principio va a ser fricción, va a ser complicado, vas a notar que hay un pequeño lapso en que piensas que es mentira. Sin embargo, empiezas a oler el mar, ¿no? Imaginar cómo olería, las fotografías habitadas en primera persona y toda esta información a tus sentidos
la saturas, a pesar de que la evidencia física te diga lo contrario, que estás en la oficina, que tu realidad es una mierda o otra cosa. Entre más saturación tengas, tu sistema nervioso evidentemente va a empezar a desplazar la identidad que no cree, la racional, y va a empezar a traer aquella que sí está viviendo desde el final. Esto no es una técnica, es hackear el sistema nervioso por algo que se llama saturación. A mí me encanta la palabra saturación porque creo que tiene mucha virtud, no solamente en temas de manifestación, sino en temas de marca personal, en temas de dieta, en temas de entrenamiento, en temas para cambiar una identidad, etcétera. De hecho, una de las razones por las que también cuando yo tenía taquicardia por tener agorafobia, ¿no?, el miedo a estar en público, hace muchos años, lo que yo hacía era saturarme del miedo. Salía a lugares públicos, corría con mi mamá y con su pareja, con una perrita, en el barrio, ¿no?, en Bogotá, y justamente de esa forma empecé a demostrarme a mí a través de saturación que justamente mi sistema nervioso se corrigiera, aquel que en ese momento tenía miedo. En este caso, tu tarea es saturar a tu cabeza de tanto estímulo que te recuerde una nueva identidad que te permita asumir, para que uno sea más sencillo, más simple, y que no solamente dependas de técnicas de 10 minutos que terminas botando y no haciendo absolutamente nada. El 3D, recuerda, la realidad es solo un eco de tus asunciones pasadas. ¿Qué significa? Que justamente tu realidad actual es lo que has asumido durante ayer, antier, años o décadas. Vamos a poner aquí un ejemplo. Saturación del estado, ¿no? Entonces tú empiezas a saturar constantemente el estado del ser, a usar la metáfora que yo uso de corregir el volante cada vez que tu identidad se vaya a la identidad de mierda. Va magnífico. Vas escuchando, imaginando, sintiendo, sentido común. 3 técnicas que, bueno, en mi canal de YouTube, tengo muchos videos acerca de cómo asumir, si es que el tema de la saturación te cuesta mucho y no sabes bien a qué me refiero con asumir el estado del ser del deseo cumplido. Luego de esa saturación, de repente llega una factura impagable. No sé, tú estabas saturando información de que tú eres alguien abundante y te llega una factura horrible, una factura con una deuda gigante. Adivina qué pasa. El 99% de las personas que ven esa factura, que estaban saturando el estado de conciencia del estado del ser del deseo cumplido, o sea, intentando vivir desde el final, live in the end, como decía Neville, ese 97% vuelve a asumir la carencia. ¿Por qué? Porque permitieron que la realidad 3D, en este caso el recibo de la factura impagable, los condicionara y les volviera a traer la identidad de la que tanto se han intentado despegar, la que han intentado eliminar. ¿Qué pasa? Que hay un 3% que ignora el eco y regula su sistema nervioso siguiendo ¿qué? Con más saturación, porque entiende la famosa frase de Neville, o la palabra, la persistencia. No debes permitir que la realidad 3D te condicione. Siempre lo pongo como este lapicero. Imagínate que este lapicero es tu estado interno asumido. Si la realidad es así, tú no puedes ir con ella, porque entonces terminas siendo de aquellos que solamente actúan cuando tienen motivación, cuando tienen ganas, cuando solamente llega Juanito, que los que entrenan solamente cuando hay un estímulo de su best friend, ¿no?, de su mejor amigo, de su mejor amiga, y justamente están siendo volátiles ante los acontecimientos de la realidad. Tu tarea es ser como este lapicero, independiente del estado del ser, porque primero lo definiste por lo que querías en tu vida, y observar las cosas como lo que son. Efectos, no causas. Tú eres tu causa y tú quieres estar en un estado de ser consciente, rígido, fijo, para que los estímulos del entorno, sin negarlos, no terminen definiendo tu estado interno y que por ende, si por ejemplo tú estabas saturando el estado interno de alguien abundante, que ay, como veo mi pared de ladrillo, ay, volví a recordar que soy pobre, ¡pum! Botas la asunción a la mierda y todo el trabajo que habías hecho. Por esa razón no puedes permitir que la realidad 3D te condicione. No es negarla, es saber que uno, tú eres la causa, el efecto de la realidad, y que si tú sigues asumiendo de forma inevitable cambiará la realidad. Si tú no te la crees es porque partes desde el deseo. Quieres, no tienes, y obviamente sí vas a vivir con ansiedad, desespero de que la realidad sea una mierda. Voy a hacer algo muy honesto, pero la mayoría de personas que se meten a este mundo de la manifestación llegan es porque están ansiosas, desesperadas en algún área de su vida. Dinero, una persona específica, lo que sea. Y ojo, no está mal la razón por la que llegues. Lo que tiene que pasar es que tú con el tiempo te des cuenta de que esa razón inicial fue una razón equivocada, porque tienes que asumir justamente lo contrario, no que no lo tienes, sino empezar a sentir, creer, pensar, imaginar y por ende encarnar y asumir el estado del ser de aquel que ya lo posee, que igual si no entiendes tengo cientos de videos en mi canal hablando del tema. Bien, las contradicciones son tu campo de batalla. Si ves la falta, ejemplo este recibo de la factura impagable, y vuelves a la identidad antigua, frenas y aceleras hasta fundir el motor.
No queremos fundir el motor, queremos desapegarnos, queremos acelerar de forma tranquila, no importa si no vas a toda carrera, pero por lo menos seguir caminando, mantenernos en marcha, no detenernos. Bien, hablemos ahora un poco del puente de incidentes. Tú pones el destino. ¿Qué significa esto? El único trabajo de estas personas justamente en su análisis fue ¿cuál? Mantener la identidad, porque el subconsciente opera la logística moviendo piezas que tu mente lógica va a calificar como magia. De repente llega un cliente nuevo, te compran 3 productos, de repente tu papá te paga el gimnasio, cualquier tipo de cosa. No te preocupes en el cómo. Ay, es que cómo. El cómo se lo preguntaría a alguien que no tiene. Pero cuando empiezas a asumir que eres ese estado final tuyo, el cómo es consecuencia de esa persona, no de tu estado anterior. Entonces, por ejemplo, el punto A es la identidad vieja, ¿no? La quejambrosa, la que tiene ansiedad, la que le da miedo ir a la calle porque tiene agorafobia. De repente tú dices, ¿cómo me voy a librar de la ansiedad? No es tu trabajo preguntarte el cómo. Lo que tienes que hacer es asumir un estado interno y como consecuencia, de repente conocí a un terapeuta que se llamaba Enrique, de repente conocí un nuevo libro que es sobre terapia de inundación, de repente conocí técnicas de exposición, pero el cómo obviamente no lo iba a saber, por eso tenía ansiedad. El cómo es la consecuencia de un estado asumido de forma persistente. Llega una nueva coincidencia, un contacto inesperado como Enrique, o una oportunidad imposible. De repente ir a un lugar donde hay un miedo que yo quería enfrentar, ¿no? Y el punto B es la identidad nueva. Del punto A al punto B no nos interesa el cómo se va a llegar, porque debemos vivir desde el punto B para que la consecuencia inevitable sea que esto ya está trazado. Bien. Infiltra el castillo cuando el guardia duerme. Esto es lo más útil que puedes hacer y es justamente lo que queremos hacer con la saturación. Todos los días tienes que empezar a corregir tu identidad de mierda o eliminarla para traer la nueva realidad. ¿Qué significa esto? Ya hemos hablado del SATS, ¿no? Que es cuando justamente la ventana del subconsciente está más abierta porque estamos entre dormidos, no estamos completamente despiertos, pero tampoco estamos todavía completamente idos. Y ahí todo lo que podamos imaginar de forma asumida, ojo, no desde la creencia, sino desde lo que somos, va a tener el poder de corregir nuestras creencias base, limitantes. Hay una película muy famosa que se llama El Origen, con Leonardo DiCaprio. En esta película, esa empresa, la del protagonista, se encarga de corregir de forma de sueños lúcidos, digámoslo de esa forma, metiéndose al sueño de las personas, corregir las creencias limitantes para que cuando la persona despierte se comporte un poquito distinto. No va a cambiar completamente su esencia, pero sí va a cambiar sus creencias base. Y si tú cambias las creencias base, vas a cambiar luego pensamientos, sensaciones, emociones, acciones y por ende resultados completamente diferentes. Justo antes de dormir, la mente consciente se apaga un poco. Duérmete siendo esa persona en primera persona, no deseando serlo, siendo. La diferencia es que el que desea parte desde la carencia y la inseguridad. El que es no tiene duda alguna de que ya es, hay certeza absoluta. Bien, esto es parte de la saturación, justamente empezar todos los días a corregir nuestra identidad. ¿Es tedioso? Sí. Pero la saturación es el factor común de estas 193 personas de este grupo de 214 personas que justamente esta brasilera analizó durante meses para ver evidentemente cómo asumían y cambiaban su realidad. Hablemos del trabajo sucio, que el 97% de personas del mundo que aprende estos temas no quiere hacer. Yo siempre he dicho, hay mucha gente que conoce a Neville, gente que ve videos de YouTube. Es más, muchos de los que están viendo estos videos, pero muy pocos aplican, muy pocos anotan. Estoy seguro que si tú estás viendo este video, no tienes ninguna agenda en mano y tú crees que todo te va a quedar en la cabeza. Adivina qué va a pasar. No te vas a quedar con las ideas principales y lo que puedes aplicar. Por ende, te vuelves en un loop de estar viendo videos, pero tu realidad no cambia. Mi invitación con estos videos es simple, listo. Si no tienes para pagarme la mentoría para escuchar tu caso personal, no importa. Pero aplica lo que dicen los videos. Es gratis, simplemente coges un lápiz, un cuaderno y no es más. Entonces, el trabajo socio que el 97% no quiere hacer. Primero, identifica el deseo que duele. No el que suena bonito, no el que se ve fácil, el que tu mente dice que es imposible. Por ejemplo, yo latinoamericano, pensar que voy a tener un canal de YouTube de 100,000, hagamos de cuenta que ese es mi deseo, que digo, no, eso suena imposible, eso es que va, 100,000, por favor, apenas tengo, haz de cuenta cuando tenía 100, apenas tengo 100. Eso que te estoy contando, recuerda, es lo que el 97% no quiere hacer. Segundo, crea tu ancla multisensorial, olores, texturas, música, diseña tu saturación física.
tu entorno, modifica tu espacio del lugar de trabajo, la música que escuchas, los creadores de contenido a los que ves, la gente a la que sigues o dejas de seguir, la decoración que tienes en tu cuarto, cómo te vistes, cuál es el aroma de tu hogar. Empieza a crear anclas multisensoriales para que la nueva identidad tenga mucho más fácil la experiencia vivida del estado del ser, del deseo cumplido. Y tercero, habita en horas, no en minutos. No me sirve una mierda que hagas técnicas de SATS 3 minutos al día. Lo que me importa es que seas capaz de asumir las 24 horas que no estás haciendo técnicas. Ahora, habrán gaps, brechas, habrán inconvenientes, sensación de fricción. Pero justamente cuando sientes que hay fricción es cuando estás aprendiendo a manifestar o por lo menos a asumir un estado del ser. Independientemente, por ejemplo, de la realidad 3D que acontezca en tu fondo. Entonces, el 99% ¿qué hace? 20 minutos de visualización porque vi un video de Ahmed Sir Fénix que decía sobre el SATS. Pero tú debes normalizarlo 24/7. Una persona que ya vive esa vida. La asume 24/7. No es que, no, una hora me siento abundante, 10 minutos me siento abundante y el resto del día estoy hablándome con un lenguaje tóxico, destructivo, me da miedo gastar, veo la cuenta bancaria y digo puto asco, toda una mierda. Si te fijas, constantemente ese lenguaje interno va destruyendo más tu capacidad de asumir. Si no hay evidencia en tu realidad actual y sigues asumiendo, vas por el camino correcto, porque obviamente hay una brecha entre lo que cambia en la realidad 3D y tu asunción. No va a pasar ya, ya. Uno, porque no te lo vas a creer, por ende no hay certeza, por ende en realidad no eres capaz de asumir esa velocidad. Habrán otras personas que seguramente son capaces de asumir una velocidad increíble, pero la mayoría de personas que son racionales les cuesta mucho. No importa que te cueste. Si no hay evidencia en tu realidad, pero tú eres capaz de seguir asumiendo, felicidades. Has entendido qué es ignorar la realidad 3D. No negarla, ignorarla, no permitir que te defina. Deja entonces, por favor, de revisar constantemente si ya llegó. No necesitas estar viendo. Eso es un patrón que tenían estas personas. No estaban constantemente verificando a ver si mi persona específica ya me escribió, a ver si la cuenta bancaria ya cambió, a ver si mi cuerpo ya es gigante. Si sigues verificando la realidad 3D es porque partes desde el deseo y la carencia. Aquel que ya vive desde el final no tiene por qué verificar porque ya es. Así que vamos a ver esta maquinita de acá. En vez de tenerla apagada, el modo asunción empieza a activarlo. Mírate este video y quédate con lo más importante. A mí, por ejemplo, lo que más me encanta de este video es la saturación. Da el trabajo extra. Esto lo hablaba incluso no solo temas de manifestación, sino Grant Cardone en muchos de sus libros. Por ejemplo, en el libro de 10X. Justamente hacer más trabajo del que la media hace. ¿Por qué crees que grabo todos los videos todos los días? Porque siempre me empujo a más y seguramente en una semana o en 2 no voy a grabar 1, sino 2. ¿Por qué? Porque siempre intento exigirme más. De esa forma se logran cambios realmente cuando entiendes el poder de la persistencia y cuando vives desde el estado del ser de alguien que ya es normal trabajar de esa forma. 2026 no es un año más. Espero que no lo haya sido para ti esta mitad de este primer semestre que pasó. Es el año en que el universo no te va a dar nada. Porque tú vas a asumir que ya lo eres. Así que cierra los ojos, sé eso ya, ahora mismo. En este video hemos hablado un poco de ese análisis que hizo esta mujer brasilera que vive actualmente en Hawái sobre esas 214 personas y en particular esas 193 que lograron manifestar. Aquí no voy a hablarte de detalles de nombres y personas, pero hubieron cantantes, futbolistas, streamers, personas que se dedican al mundo del entretenimiento, políticos, que justamente, incluso aunque no sepan de la existencia de la ley de la asunción, tenían exactamente el mismo patrón. Porque recuerda, la ley de la asunción no la creó Neville Goddard. Él la puso de forma filosófica escrita, como una filosofía ontológica, pero evidentemente la ley de la gravedad no tiene que ser descrita para existir. Simplemente es una forma en que el humano entiende las leyes universales y luego las va a escribir. Espero que este video te haya cambiado. Recuerda que tienes la mentoría 1-1 Fénix para trabajar 3 meses conmigo de forma privada y ayudarte a cambiar las realidades de los cimientos mismos. Y, no siendo más, mi nombre es Ahmed. No olvides comentar la famosa ballena, ya saben los que llegan al final porque la ballena lo expliqué en un video, si no tienes que verte mis videos. Y también vas a comentar un joystick, como se llama, un control, no sé, el que te sale emoji de un control. Si llegaste hasta el final y si estás dispuesto a ser parte de las personas que realmente pudieron cambiar su realidad, siguiendo los principios filosóficos, ontológicos de la filosofía de Neville Goddard. Nos vemos pronto, mi nombre es Ahmed, economista, nutricionista y todo lo que ya sabes. Cuídate mucho, chao, chao.